Y hoy quiero enseñarle con mucha, se lo digo en el espíritu, en un manto de enseñanza y de maestro. Hoy más que predicarle, quiero enseñarle. Vamos al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, y vamos a leer el capítulo 5. Y vamos a leer uno de los versos, por así decirlo, más famosos de la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó con las cosas viejas? He aquí, todas son hechas. Ok, vamos a establecer algo. La Escritura dice, si alguno, de modo dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Primeramente quiero decirle, este libro de la Escritura lo escribió el apóstol Pablo. Cada vez que el apóstol Pablo mandaba una carta a uno de los lugares donde él fue a compartir, en este caso el puerto de Corinto, por esta carta va dirigida a los corintios, Pablo siempre hablaba al carácter de ese pueblo o de ese lugar. En mi gusto particular, y hablando de la Biblia y todo eso, si usted no sabe cómo comenzar a leer la Escritura, empiece por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nunca deje de leerlos. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque Pablo, cuando está hablando, el puerto o el pueblo de los Corintios era un pueblo que tenía muy desarrollados los dones espirituales. De hecho, es en Corintios donde encontramos la Escritura acerca de los dones del Espíritu Santo. Es en Corintios donde encontramos qué hacer para hablar en lenguas, qué hacer para profetizar, qué hacer para todo eso. Pero el área del carácter como que no lo tenían tan desarrollado. Sus dones sobrepasaban el carácter. ¿Y qué es lo que sucede cuando pasa esto en nuestra vida? Sucede que cuando nuestros dones superan nuestro carácter, aunque usted no lo crea o no parezca, esto tiende a destruir nuestra propia vida. Porque nuestro carácter tiene que estar a la altura o mayor que nuestros dones. Tiene que estar a la altura o mayor que nuestras habilidades y aquello que Dios nos ha dado por gracia y por favor. Los dones de Dios son dados por gracia. Diga que está al lado, son por gracia. Es decir, usted no hace nada para merecerlos. Usted no se los gana. Usted no porque ore mucho, Dios le da un don. No se confunda. El Espíritu Santo, dice la Escritura, los da como a Él le place. Ahora, la Escritura dice, pida. Es más, dice, busca los mejores dones. Si usted quiere un don del Espíritu Santo, pídaselo, búsquelo en oración, pero no se lo gana orando, no se lo gana haciendo algo. El Espíritu Santo lo da como a Él le parece. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual, del proceso de nuestro carácter, tenemos que ver al pueblo de Éfeso o el libro de los Efesios, porque de todas las cartas de la Escritura es donde se habla de una forma bien amplia y bien profunda de cómo madurar y cómo crecer espiritualmente. Y vamos a ir al libro de los Efesios, vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el verso 7 y de ahí vamos a pasar a otro verso. Efesios 1:7 está ahí, después de 2 de Corintios sigue Gálatas y de ahí Efesios.
Dice la escritura, en quien, verso 7 del capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Voltea con el de lado y dile: estoy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora puedo ir profundo en esta parte. ¿Me da permiso en esta mañana de meterme profundo en esta parte? ¿Para qué es ese sello del Espíritu Santo en su ser interior? El Espíritu Santo tiene la asignación de revelarnos al Padre, tiene la asignación de revelarnos el corazón de Dios y lo más profundo de Dios. Y el corazón de Dios, y eso se lo he dicho muchas veces, se lo he repetido infinidad de ocasiones, Dios está más preocupado por su madurez que por su comodidad. Y el corazón de Dios, una vez que lo pasó de muerte a vida, y con esto yo no quiero hacer de menos la salvación, es más, la salvación es lo más glorioso, que nosotros hayamos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que hoy ya no estemos en una muerte espiritual, sino que Jesucristo nos redimió por su sangre y hoy somos salvos. ¿Cuántos se gozan por la salvación? Pero la salvación no es el fin, la salvación es el inicio. Ahí comienza todo. A veces pensamos que la salvación es cuando en el maratón está el listón y uno llega y cruza la meta. No, la salvación es el disparo de salida. Y el sello del Espíritu Santo, de la promesa, diga conmigo, tengo una promesa. ¿Sabe cuál es la promesa que Dios nos hace? Renovarnos completamente. Estamos aquí ahorita, caminamos en esta tierra y en esta vida, sí, para ser salvos. Ahí inicia todo, pero Dios nos hace una promesa: voy a transformarte totalmente. Esa es la promesa que el Espíritu Santo nos hace. Y de ahí en adelante, desde la salvación para adelante, nuestra vida comienza a cambiar. Yo quiero hacerle que usted medite tantito. Si usted tiene algún tiempo en el Evangelio, espero que sea buena esta reflexión. Piense tantito para atrás. Desde que usted recibió a Jesús al día de hoy, ¿ha cambiado algo? ¿Cuántos dicen, sí, pastor, he cambiado? Ahora, ¿para bien o para mal? Espero que para bien. Ya hay cosas que posiblemente antes usted las veía imposibles de cambiar. Sin embargo, hoy ni siquiera ya son tentación. ¿Sí, no? Eso es bueno. Usted está creciendo, está madurando, pero tengo noticias: hace falta más. Hay más proceso que eso. Entonces, ¿me está siguiendo? Crecer y madurar en nuestro carácter es una dimensión
¿Y cómo es una dimensión? Crecemos, escuche bien, en Él. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Y eso es cuando empiezan a pasar o entramos en cosas nuevas en nuestra vida. Crecemos en Él. Diga conmigo, yo crezco en Él. 2, crecemos hacia arriba. Y eso es en nuestro ser interior, en nuestra alma. Es cuando Dios empieza a cambiar cosas en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Y 3, crecemos también hacia afuera. Y aquí es donde ya comenzamos a dar fruto. Eso tiene que ver con expansión. Cuando hay una persona que todavía no está dando fruto en su vida, yo no me atrevo a juzgarla. Primero necesito ver si esa persona es salva primero. Si es salva, tengo que ver si está creciendo en Él. Quiero decir, si las cosas son nuevas. Y eso de que las cosas son nuevas, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, el que empieza a cambiar es usted, no su alrededor. Usted llega a su casa y sigue siendo el mismo infierno, pero usted es diferente. Usted llega a su trabajo y sigue siendo la misma corrupción, pero usted es diferente. Porque es algo nuevo en usted. No da fruto, ok, bueno, pero está creciendo en Él, las cosas son nuevas. Ok, segundo, voy a ver si está creciendo ya no solamente en Él, sino está creciendo hacia arriba. Es decir, si está en el proceso en que Dios está cambiando su ser interior. A medida que usted permite que Dios cambie algo en su ser interior, inmediatamente eso empieza a dar fruto. Ahora, si yo veo que alguien no da fruto y checo esas dos áreas, entonces me doy cuenta que no está creciendo ni hacia arriba, ni está creciendo en Cristo. Esa persona está estancada. Esa persona no está caminando en el propósito, no está caminando hacia el supremo llamamiento, no está caminando hacia la meta, no está peleando la buena batalla de la fe. Hay que pasar un proceso y Dios tiene que hacer algo para que reacciones. Amén. Y créame, Dios está haciendo cosas para que reaccionemos. Entonces, Dios, cuando va a tratar con la iglesia, nos habla personalmente, pero también nos habla como un cuerpo. Y es por eso que en estos días no es casualidad que estemos compartiendo de esto en la iglesia, porque Dios le está hablando a usted personalmente, pero también Dios nos está hablando a todos como el cuerpo en Cristo. Y es tiempo de madurar. Lo voy a decir una vez más, es tiempo de madurar. Como compartí el jueves, hay que dejar las cosas que son de niño y empezar a creer de que vamos ya hacia otro nivel, vamos hacia otra dimensión y que estamos creciendo. Amén. Ahora, cuando vamos a suponer, vamos a declarar por fe que aquí todo mundo está creciendo y está madurando. Amén, ¿lo recibe? Tan siquiera dispara en defensa propia, ¿sí lo cree? Ok. Vamos a empezar a partir de ese punto. Aquí todos estamos creciendo y todos estamos madurando, ¿verdad? Ok. En el discernimiento de la madurez del carácter, en el proceso de crecer y madurar, hay algo que yo quiero que usted se le revele en esta mañana. Sus deseos van a cambiar. No, yo sé que me dijo amén, gloria a Dios, pero quiero, Señor, dame la gracia para articular esto. Ok, ahí va. ¿Cómo yo sé, pastor, que estoy madurando? Porque sus deseos están cambiando. Es decir, dice, sí, amén, yo estoy creciendo, estoy madurando aquí. Pero si usted sigue deseando las mismas cosas que antes, usted sigue estancado en el mismo lugar. Hasta que usted empieza a desear
algo que no deseaba de parte de Dios, obviamente, usted dice, oye, antes yo no quería hacer esto. Como por ejemplo, antes no lo veíamos aquí ni con maicito, pero ni engañado lo traemos a la iglesia. Y eso que era ministro. No era un deseo congregarse. Ahí la veo por internet. Mentira del diablo. La gente que nos ve por internet ni de México son, así se lo pongo, nos ven de otros países. No era un deseo, pero cuando usted empieza a crecer y madurar, empieza a tener un deseo de congregarse. Antes que no pasaba. Antes, cuando no estaba creciendo y madurando, no tenía el deseo de compartir el evangelio. Cuando usted empieza a crecer, empieza a madurar, empiezan a haber deseos nuevos hacia cosas que tienen que ver del reino de Dios. Y eso es una señal en el discernimiento de que estoy creciendo. Porque esa pregunta me la hacen muchas veces, pastor, y como ayúdeme, verdad, yo necesito de usted, y échame la mano, y no sé qué, ore por mí. Sí, yo puedo orar por ti, te puedo aconsejar 1000 veces, pero hasta que tú no logres ver que tus deseos están cambiando, no estás creciendo, no estás madurando. Escuche bien lo que acabo de ver en el mundo espiritual. Conforme acabo de soltar esta palabra, en el mundo espiritual, ¿sabe qué acaba de pasar? Muchos en su espíritu acaban de hacer esto, miren. Como decir, se me tiene que antojar esto. Acabo de sentir que a muchos su espíritu se acaba de despertar. Van a haber nuevos deseos. Amén. Ok. ¿Por qué? Porque al madurar, tu hablar cambia. Cuando usted madura, camina diferente. Llévelo al mundo espiritual. Cuando usted es un inmaduro, aún avanzar es más lento. Cuando usted está madurando, avanza más rápido, camina diferente, habla diferente, anda diferente. ¿Por qué? Porque la madurez demanda la práctica de la verdad.